Saludos a los estudiantes de lingüística románica. Este es un video que he preparado para hacer un repaso sobre las reglas de evolución fonética del latín al español. Esto nos va a servir de base para el estudio de las reglas de evolución fonética en el resto de lenguas romances. Vamos a comenzar con la situación que tuvo el latín desde su inicio como lengua hasta el siglo V. Primero, es importante recordar que el latín tenía un sistema vocálico que consistía en 10 vocales, las 5 vocales largas y las 5 vocales breves. Es importante recordar que en este momento o en esta lengua la cantidad era lo que hacía la diferencia, no existía el acento por sí mismo. Acá podemos ver unos ejemplos, sobre todo en las primeras 4 vocales, de cómo esa cantidad cambiaba la definición, por decir así, o el significado de la palabra. Tenemos la A larga, como en maalum, que significa manzano, y la vocal breve de malum, que significa malo. Así pueden ver el ejemplo con la E, la I y la O. Sin embargo, en la U no hay un par contrastante, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos completamente diferentes, mutum y super. El sistema consonántico del latín constaba de las consonantes orales oclusivas sordas, PTK, con las geminadas de ellas, PP, TT, KK. Las oclusivas sonoras, igual BDG, con sus pares geminados. Y también tenía fricativas sordas como la F y la S. Entre las líquidas teníamos la L y la R, vibrante simple. Sin embargo, existían las geminadas también. Y las nasales M y N con sus geminadas. Aparte tenía 2 semivocales muy importantes en la evolución del latín, que son la yod y la waw. A partir del siglo III se puede hablar de una consonantización de las semivocales yod y waw como consecuencia del acento de intensidad. Es decir, cuando surge el acento que nosotros tenemos en español, cambia la cantidad que se tenía en las vocales, pero también afecta a esas semivocales, ¿verdad? Y las vuelve consonantes. Y eso ya lo vamos a tratar más adelante. Concretando la acentuación latina, como les expliqué antes, nunca aparece el acento en la última sílaba, es decir, el sistema latino de acentuación después del siglo III no va a tener palabras agudas. En el caso de las palabras de 2 sílabas, el acento siempre aparece en la penúltima sílaba, que la vuelve grave o llana, ¿verdad? Independientemente de que la vocal fuera larga o breve. Pueden ver en la transcripción fonética acá que tenemos el acento en la penúltima sílaba, a pesar de que tenemos vocal larga o vocal breve. En las palabras de 3 sílabas o más, aparece en la penúltima sílaba si tiene vocal larga o diptongo, como en este caso de amicum, que evoluciona a amigo. Acá podemos ver que el acento cae en la penúltima, y formica, que evoluciona a hormiga, que está en la penúltima. Sin embargo, hay una excepción más. Si tiene vocal breve y está trabada por una consonante o geminada. Aquí tenemos palumba, que tiene este grupo consonántico, ¿verdad? Que no es geminado, pero en este momento, pero que esta B se va a asimilar con la M y se va a geminar en un punto posterior, a volverse palumma. Y luego infernum, que también tiene esa vocal justo en esa
con esa consonante trabada. Entonces en ese caso también va a ser grave. Y el último caso de acentuación es para palabras de 3 sílabas o más, en las cuales el acento aparecerá en la antepenúltima sílaba si la penúltima tiene vocal breve y es sílaba libre. Como en limpidum, que es una vocal breve, y homine, que es una sílaba libre, es decir, solo tiene su núcleo que es la vocal. Pasaremos ahora a estudiar las reglas de evolución fonética para las cuales ustedes deben haber leído todo el glosario fonético debido a que lo vamos a utilizar a partir de este punto. Vamos a reconocer en las reglas dos aspectos importantes. El primero es que estas reglas aparecen en negro y aparecen en azul. Esto yo lo hice de forma a propósito, con el fin de que ustedes traten de memorizar o comprender mejor las que están en azul. ¿Por qué? Porque son esas reglas que vamos a poder aplicar en papel. Las reglas que están en negro usualmente, a pesar de que todas son fonéticas, son meramente auditivas, es decir, no las podemos contrastar en papel. Veamos la primera. La primera consiste en la fonologización del timbre. La abertura o cierre de las vocales se convierte en rasgos distintivos frente a la cantidad, larga o breve. Es decir, cuando se pierde esa cantidad de larga o breve, lo que vamos a tener como rasgo distintivo para reconocer los tipos de vocales va a ser la abertura o el cierre de las mismas, que lo conocemos en español. La segunda regla es la pérdida de cantidad. Esa cantidad desaparece en favor del timbre. Y con el timbre también nos referimos al acento. Fíjense en los ejemplos. Manum se vuelve manum, solamente pierde la cantidad. Es decir, está breve, pierde esa brevedad y se mantiene el acento. Lo podemos ver acá. Y venatus se vuelve venatus. La tercera regla, apócope de M. Esta regla sí es importante y es notoria en la escritura. La M final de las palabras desaparece. Tenemos el caso de hominem, que pierde la M final para convertirse en homine. Esto va a suceder en muchos casos, los cuales veremos más adelante, muchos casos de latín que terminaban con M y al perder ese rasgo de casos y cambiar la estructura sintáctica, también se pierden. La cuarta regla es la síncopa de N en el grupo NS, volviéndose únicamente S. Este es un caso de asimilación consonántica. ¿Qué quiere decir esto? Esta N se asimila con la S. Entonces hay un paso intermedio que no se ve aquí en la regla, y es que la N se vuelve S, se vuelve una S larga. Lo podemos ver acá con el ejemplo que les pongo, mensa, en el cual va a evolucionar, vamos a ver, va a evolucionar primero en esa asimilación a mesa, se va a volver una geminada. Y el paso final, que es el que tenemos ahí, es que esa S o esa geminada doble se pierde para volverse mesa. Es así como en esta regla de síncopa no es una simple síncopa, es una asimilación y luego una degeminación. Sin embargo, vamos a tratar esta regla como tal. Síncopa de N en el grupo NS, volviéndose únicamente S. La quinta regla es la prótesis de I en grupos S más consonante. Esa C mayúscula representa consonante. Podemos pensar en el italiano, bueno, y aquí lo dice,
¿verdad? En rumano e italiano se mantiene como scuola, que tiene esa pronunciación de S inicial, como en el inglés, como school. Sin embargo, y ustedes mismos lo pueden notar cuando ustedes están aprendiendo inglés o italiano, al hablante español, de lengua materna española, quiero decir, se le hace muy difícil comenzar con esa S más consonante sin tener una vocal antes. Esto es porque hay una prótesis de ahí en estos grupos. Veamos el ejemplo. Sperare se vuelve isperare, se vuelve más fácil la pronunciación por esa combinación de S más consonante. Esto eventualmente va a evolucionar, la I se va a abrir un poco y se va a volver esperare y eventualmente esperar. Luego tenemos la monoptongación del grupo latino, perdón, del diptongo latino OE a E. Monoptongación, como su nombre lo dice, se vuelve la simplificación de un diptongo a una vocal. Tenemos el caso de foedus, que se vuelve fedu. Vamos a ver este ejemplo con un poco más de atención. Acá tenemos este grupo de diptongo, OE, que va a evolucionar a E. Esto se va a volver fedu. Si ustedes pueden observarlo, esta D, que está postónica, es decir, aquí la fuerza de voz obviamente la tiene la F, perdón, la E, la antepenúltima, perdón, la penúltima sílaba. Entonces, esta D se va a ir suavizando hasta que desaparece y esto se vuelve feo. Bien, la siguiente regla es la monoptongación del diptongo latino AE, que se vuelve E. Para algunos investigadores, este fenómeno fue la causa del reajuste vocálico latino vulgar. He de decir que este sistema de 10 vocales del latín, a pesar que lo vimos de una forma simple que evoluciona a 5, tuvo un paso intermedio también en el cual teníamos 7 vocales en latín. Como dice ahí, este fenómeno posiblemente nos lleva a ese reajuste. Una de las vocales que se consideraba como vocal tal cual era este grupo de diptongo, de AE, el cual se vuelve E, es decir, se simplifica en el sistema vocálico mismo. Veamos el ejemplo. Vamos a ver con un poco más de atención acá. Caelum. Evoluciona a Kel con esta breve, el cual va a tener una evolución más y la E breve se va a diptongar, a pesar de que acá se monoptongó este grupo diptongal. Y como ustedes saben, en latín el sonido de la C, digamos, de la grafía C, era el sonido velar. Esto evoluciona en español y sabemos que ante E y ante I se va a pronunciar como S. Y lo que vamos a tener será más o menos esto, cielo. Es decir, que aquí hubo evolución de este sonido velar, de esta vocal a diptongo y esta U, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste esta regla.